El canibalismo representa uno de los mayores tabús en nuestra cultura. Es percibido por la mayoría de las sociedades como un acto repugnante, ligado a la deshumanización, y ha sido objeto de estudio de disciplinas como la sociología o ciencias como la psicología, la criminología y la psiquiatría forense. A lo largo de la historia del crimen, han existido casos de canibalismo ampliamente difundidos por los medios de comunicación internacionales, como pueden ser los de Andrei Chikatilo, Jeffrey Dahmer o Armin Meiwes. El japonés Issei Sagawa es justamente uno de los asesinos que comparte este podio como uno de los caníbales más reconocidos del siglo XX. El atroz crimen que cometió a principios de los años 80 en París no solo lo transformó en una celebridad, sino que dejó en evidencia a todo un mercado morboso y sensacionalista que haría cosas inimaginables por explotar su macabra imagen. La noche del 13 de junio de 1981, la policía francesa fue alertada de un espeluznante hallazgo. En el parque de Bolonia, a las afueras de París, un anciano que paseaba junto a su nieto encontró un par de maletas a orillas del lago y al abrirlas descubrió en su interior los restos de una mujer descuartizada. Este aseguró a los investigadores que a escasos metros había un hombre sentado en una banca y que al verlo se dio rápidamente a la fuga. Cerca del lugar había un restaurante que aún permanecía abierto y varios testigos afirmaron haber visto al mismo sujeto cargando dos grandes maletas pocas horas antes del descubrimiento. Se trataba de un joven de rasgos asiáticos, delgado y de aproximadamente 1,50 m de estatura. Aunque docenas de agentes recorrieron la zona, no pudieron dar con ningún sospechoso que se ajustara a la descripción. Tras realizar la autopsia, los forenses concluyeron que se trataba del cadáver de una chica de entre 20 y 25 años, que había sido asesinada de un disparo en la nuca. La data de muerte parecía ser de aproximadamente 48 horas. Lo más desconcertante era que el cuerpo no solo fue desmembrado, sino que faltaban varias partes que no pudieron ser halladas dentro de las maletas. Por lo visto, el asesino le había arrancado los muslos, los glúteos, la vagina, una pantorrilla, parte de un brazo, ambos pechos, uno de los ojos y la lengua con algún tipo de cuchillo. La nariz, además de la mitad de los labios y parte de la mejilla derecha, fueron desgarrados a mordiscos. También había marcas de mordidas en los dedos de los pies y debajo de uno de los brazos. Asimismo, se pudo probar que la joven había sido violada varias veces después de muerta. Se trataba de uno de los casos más espantosos que los investigadores habían documentado a lo largo de sus carreras, y dar con el responsable se convirtió en prioridad, pues las características del crimen los hicieron pensar que se trataba del actuar de un psicópata o un enfermo mental que seguramente reincidiría. De momento, la policía no contaba con ninguna pista que los ayudara a identificar a la víctima, por lo que decidieron recurrir a los medios de comunicación para difundir los antecedentes del caso, la descripción del sospechoso y esperar que la comunidad colaborara con la investigación. Tras darse a conocer la noticia, un taxista se comunicó con las autoridades para informar que la noche del 13 de junio recogió a un sujeto bajo y de rasgos asiáticos en el 10 de la calle Erlanché, en el distrito 16 de París. Este cargaba dos pesadas maletas y el mismo taxista lo ayudó a introducirlas al maletero del vehículo. Incluso bromeó al respecto, preguntándole si acaso llevaba un cadáver dentro.
El sospechoso sonrió, asegurando que solo se trataba de libros, y le pidió que lo llevara hasta el parque de Bolonia, en donde minutos más tarde abandonó el taxi y se alejó de la avenida arrastrando ambas maletas. El 17 de junio la policía apostó un grupo de agentes a las afueras del 10 de la calle Erlanché y detuvieron a un hombre que coincidía con la descripción de los testigos. Se trataba de Issei Sagawa, de 32 años, un estudiante de literatura inglesa de la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Tras ser arrestado, confesó de inmediato ser el autor del crimen, aunque no se mostró nervioso ni tampoco afligido. Sagawa contó a las autoridades que la víctima era una compañera de universidad holandesa llamada René Hartevelt, de 25 años, a la que asesinó al interior de su departamento el día 11 de junio, antes de descuartizarla, guardar sus restos en un par de maletas y lanzarlas a orillas del lago del Parque de Bolonia. Mientras Sagawa era llevado a la comisaría para ser sometido a un interrogatorio, los investigadores ingresaron al edificio para realizar el registro de la escena del crimen y dentro del refrigerador encontraron varios platos y bolsas con trozos de carne humana. Todo indicaba que el asesino se estaba comiendo los restos de su víctima. También había una cámara fotográfica con docenas de imágenes del proceso de descuartizamiento. Los agentes que entrevistaron a Sagawa lo definieron como un sujeto extraño y frío. Aún así parecía estar dispuesto a colaborar con la investigación y entregó todos los horribles detalles del crimen. Según Sagawa, había conocido a René Hartevelt en la universidad y se hicieron buenos amigos. Sin embargo, afirmó que desde un principio sus intenciones eran las de devorarla. La tarde del 11 de junio la invitó a su apartamento y mientras la joven estaba sentada en un escritorio leyendo un poema, se le acercó por la espalda y le disparó en la nuca con un rifle calibre 22, matándola en el acto. Posteriormente la desnudó, la violó e intentó arrancarle algunos trozos de carne con los dientes. El asesino utilizó un cuchillo de carnicero, un cuchillo eléctrico y un hacha para descuartizar el cadáver, seccionando además algunas partes específicas, las cuales guardó dentro del refrigerador. Durante los 2 días siguientes, estuvo friendo y comiendo la carne de la joven, aunque algunos trozos los consumió crudos. También reconoció que mantuvo relaciones sexuales con el torso desmembrado y se masturbó con una de las manos amputadas de la víctima. Cuando se dio cuenta que su habitación se estaba llenando de moscas y que el cuerpo comenzaba a descomponerse, decidió sacarlo de allí cuanto antes, pues el hedor podía alertar a los vecinos. La tarde del 13 de junio, guardó en su refrigerador los trozos de carne que le parecían más apetitosos e introdujo los otros restos de la chica en 2 enormes maletas. Poco después abordó un taxi a las afueras de su edificio y abandonó los bultos a orillas del lago del Parque de Bolonia, poco después de las 20 horas. Curiosamente, en vez de marcharse de inmediato del lugar, caminó un par de metros, se recostó en una banca y se echó a dormir. Sagawa solo despertó cuando el sujeto que encontró las maletas comenzó a gritar. Caminó rápidamente hasta una avenida y regresó a su apartamento, en donde sería arrestado 4 días más tarde. Los espeluznantes detalles que el asesino le proporcionó a la policía francesa y a los psiquiatras se filtraron a la prensa, despertando el interés de diversos medios internacionales. La horrible historia de Sagawa daría la vuelta al mundo y se convertiría en uno de los casos de canibalismo más impactantes de la crónica negra. Issei Sagawa nació en Kobe, Japón, el 26 de abril de 1949.
Era un bebé extremadamente pequeño y débil, y estuvo a punto de morir durante sus primeras semanas de vida. Sin embargo, los cuidados médicos consiguieron estabilizarlo. Pocos años más tarde nacería su hermano menor, Jun, con el cual desarrolló un gran vínculo y se volvieron inseparables. Ambos fueron criados en el seno de una familia adinerada, conservadora y estricta, aunque sumamente afectuosa. Algunas grabaciones caseras muestran a los dos pequeños disfrutando con sus padres en una infancia que el mismo Sagawa definió como feliz. Conocería acerca del canibalismo a una edad temprana y de manera fortuita, cuando uno de sus tíos fingía ser un caníbal salvaje que intentaba cocinarlo a él y a su hermano. Posiblemente se trataba de un simple juego inspirado en obras literarias populares de la época, como Robinson Crusoe o La Isla del Tesoro, pero a Sagawa la antropofagia no solo le resultó algo curioso, sino también fascinante. A partir de entonces, comenzó a fantasear con probar el sabor de la carne humana. En la escuela obtenía calificaciones sobresalientes y sus maestros lo destacaron como uno de los alumnos más inteligentes de la clase. Sin embargo, era introvertido, serio y parecía estar acomplejado por su delgadez y baja estatura. Evitaba compartir con otros niños y prefería pasar el día leyendo en casa. Fue así como desarrolló un gran interés por los libros que narraban historias fantásticas. Pero mantenerse aislado y absorto en sus propias fantasías comenzó a afectarle. Durante la preadolescencia su despertar sexual fue confuso, pues no recibió la orientación necesaria por parte de sus padres ni tampoco sus profesores. No sabía en qué consistía la masturbación y cuando tuvo sus primeras erecciones, tomó como costumbre que el perro de la familia le lamiera el pene para procurarse placer. Sagawa aún no cumplía 10 años cuando se obsesionó con el sexo y el canibalismo, relacionándolos de manera enfermiza. Y si bien le llamaban la atención sus compañeras de clase, también podía mirar a los chicos, imaginando cómo sería devorar sus glúteos. Tanto el cine como la televisión le abrieron los ojos a otras culturas y estereotipos de belleza. Sagawa consideraba a las mujeres occidentales mucho más hermosas que las japonesas y soñaba con tener sexo y canibalizar a una joven alta, rubia y de ojos claros. Sabía que todo aquello no era normal y se avergonzaba de sus fantasías, pero le resultaba imposible evitarlo. Muy en el fondo, sabía que en algún momento intentaría probar la carne humana. Tras terminar la escuela ingresó a la Universidad de Tokio para estudiar literatura y fue catalogado por sus profesores como un alumno brillante. Sin embargo, estaba sumido en una profunda depresión debido a su complejo de inferioridad. Medía 1,50 m de estatura, cojeaba y se consideraba alguien extraño y poco atractivo. Conseguir que una mujer se fijara en él le parecía algo sencillamente imposible. Es por este motivo que a partir de los 20 años comenzó a contratar prostitutas para saciar sus fantasías macabras. Les pagaba para que le dejaran poner una navaja en su cuello fingiendo que las degollaba y les pedía que hicieran lo mismo con él. A la edad de 23 años y mientras visitaba a su abuela, Sagawa vio pasar por la calle a una bella joven alemana. Se trataba de una mujer de rasgos occidentales, justo como a él le gustaban. Quedó tan impresionado que la siguió un par de minutos y descubrió que vivía en el mismo edificio de su abuela. Tras meditarlo un par de horas, Sagawa comprendió que había llegado el momento de probar la carne humana.
Esa misma noche se puso una máscara de Frankenstein y se coló en el apartamento de la joven con la intención de apuñalarla con un paraguas y devorar específicamente sus glúteos, pero esta despertó y se puso a gritar, alertando a todos los vecinos. Sagawa intentó escapar, pero la misma joven consiguió reducirlo. El sospechoso sería arrestado por la policía, pero no confesó sus verdaderas intenciones. Aseguró a los agentes que ingresó a la habitación de la chica para abusar sexualmente de ella y sería acusado de intento de violación, aunque el caso fue finalmente desestimado cuando la víctima retiró todos los cargos tras recibir una generosa compensación económica por parte del padre de Sagawa. Tras el incidente, los padres de Sagawa decidieron enviarlo con un psiquiatra. Este les advirtió que su hijo tenía rasgos psicopáticos, fantasías sexuales retorcidas y comportamientos obsesivos que, unidos a su frustración y baja autoestima, lo convertían en un peligro para sí mismo y para quienes lo rodeaban. Aún así, no se tomó ninguna medida al respecto y Sagawa continuó con sus estudios como si nada hubiese ocurrido. A finales de 1977, a la edad de 28 años, Issei Sagawa abandonó Japón y viajó a París, Francia, en donde se matriculó en la prestigiosa Universidad de la Sorbona para estudiar literatura comparada. De inmediato llamó la atención en el campus debido a sus excelentes calificaciones y también su particular apariencia. Si bien Sagawa se sentía maravillado por poder compartir todos los días con hermosas jóvenes europeas, le atormentaba sentirse inferior a ellas. Sus fantasías sexuales con las mujeres seguían nutriéndose de la idea de que la única manera de expresarle su amor era comiéndoselas. En 1981, Sagawa conoció en su salón de clases a una chica holandesa de 25 años llamada René Hartevelt, la cual también estudiaba literatura. De inmediato se sintió atraído por ella e incluso la dibujó en uno de sus cuadernos la primera vez que la vio, como si se tratara de una macabra premonición. Posiblemente René sintió cierta simpatía por Sagawa, quien se mostraba como alguien tímido, pero respetuoso e inteligente. Hablaba a ratos con él sobre literatura y teatro, e incluso una noche lo invitó a comer a un restaurante junto a otros compañeros de clase. Sagawa estaba perdidamente enamorado de René debido a su belleza, su personalidad y porque además era sumamente atenta con él. Comenzaron a salir a conciertos y exposiciones e incluso cenaron juntos en más de una ocasión. Todo esto solo sirvió para alimentar aún más las retorcidas fantasías de Sagawa, quien incluso olía y lamía las sillas donde la chica se había sentado, como si la estuviera saboreando. En las semanas siguientes, Sagawa no solo parecía estar obsesionado con la joven, sino que había decidido comérsela y comenzó a planificar meticulosamente su asesinato. Fue así como la tarde del 11 de junio de 1981, Sagawa le pidió a René que lo visitara a su apartamento para que lo ayudara con la lectura de un poema sobre canibalismo que estaba escrito en alemán y que quería grabar en una casetera, supuestamente para una clase de literatura. La joven se sentó en el escritorio, cogió el libro y mientras leía en voz alta, Sagawa se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza con un rifle. Posteriormente cortó y comió algunas partes tanto crudas como fritas, tuvo sexo con el cadáver y le confesó que la amaba. Aquel era el culmen de la fantasía que lo había atormentado durante toda su vida.
Sagawa confesó a los investigadores que lo entrevistaron que poco antes de asesinar a Renee intentó acercarse a ella con intenciones de besarla, pero la chica se negó y le recordó que solo eran amigos. Al mismo tiempo reconoció que aquello no marcó ninguna diferencia, pues su deseo de devorarla era irrefrenable y la hubiese asesinado de todas formas. Lejos de sentir remordimientos por el horrendo crimen que había cometido, manifestó que se sentía orgulloso y pleno, porque finalmente había conseguido crear un vínculo con la mujer que amaba. Los 3 psiquiatras que trataron a Sagawa confirmaron que tenía varios rasgos psicopáticos como falta de empatía, frialdad y desapego emocional. Al mismo tiempo se le describió como un sujeto hipersensible y autocompasivo. Sin embargo, su obsesión por la necrofilia, el asesinato y el canibalismo rayaba en la locura. Una de las principales pruebas de que Sagawa no estaba en sus cabales al cometer el crimen fue que trasladó las maletas con los restos humanos ante docenas de testigos y se echó a dormir en una banca cercana tras lanzarlas al lago. Finalmente los expertos llegaron a la conclusión que se trataba de un enfermo mental que no estaba capacitado para enfrentar un juicio. Un año después de su arresto, en 1982, sería derivado a un pabellón psiquiátrico de París por tiempo indefinido. La polémica decisión indignó a toda Francia, pues querían que Sagawa fuese juzgado por su crimen y enviado a la cárcel. Lo cierto es que las autoridades tampoco estaban contentas con el resultado, ya que el asesino estaba siendo mantenido en el hospital a expensas de los contribuyentes. Fue entonces que un abogado contratado por el padre de Sagawa se les acercó para realizar una conveniente propuesta. Este solicitó la extradición de Sagawa a Japón para que fuese internado en un hospital psiquiátrico y así pudiera tener contacto con su familia. Aquello beneficiaba tanto al gobierno francés como a los padres del criminal, por lo que finalmente aceptaron el trato. Después de 34 meses de encierro en Francia, Issei Sagawa regresó a Japón ante el desconcierto de todo el país. Sería ingresado al hospital psiquiátrico de Matsutawa por órdenes de su padre, en donde se suponía que estaría encerrado durante varios años, pero solo estuvo recluido 18 meses y posteriormente fue dado de alta. Según las evaluaciones de los médicos japoneses, Sagawa padecía de un desorden de personalidad durante la comisión del crimen y no era un enfermo mental. Sería dejado en libertad sin ningún tratamiento psiquiátrico ni seguimiento por parte de la policía. La liberación de Sagawa no solo causó conmoción en Japón, sino también en Francia. Las autoridades francesas se sintieron engañadas tras el acuerdo, pues esperaban que el asesino estuviese internado en un centro para enfermos mentales durante al menos 20 años. Muchos de los dardos apuntaban a su padre, un millonario con enormes influencias en el país, y que se aseguró que su hijo cumpliera una pena mucho menos severa de la estimada. A partir de entonces, Sagawa no solo se convirtió en un hombre libre, sino también en una personalidad mediática. Y si bien en un principio vivía en un pequeño apartamento, sin recibir ningún tipo de ingresos, los medios de comunicación no tardaron en ofrecerle tentadoras sumas de dinero, a cambio de entrevistas exclusivas para revistas, periódicos, documentales y programas de televisión. Incluso protagonizó varios spots televisivos en donde se le podía ver comiendo carne de animal y realizando macabras bromas sobre su canibalismo. No solo accedió a narrar con todo lujo de detalles su horrendo crimen ante los periodistas, sino que aprovechando sus conocimientos, consiguió empleos esporádicos como redactor de casos criminales de Japón.
Sagawa confesaría años más tarde que si bien creía haber encontrado una forma de ganarse la vida, se sentía angustiado porque su familia había quedado devastada por todo lo ocurrido. Por aquel entonces, el padre de Sagawa había sido duramente cuestionado por los altos accionistas de su empresa debido a la liberación de su hijo y tuvo que renunciar a su cargo. Su madre estaba tan afectada que intentó suicidarse y su hermano menor comenzó a tener graves problemas de salud debido al estrés. Aún así, en 1984, Sagawa publicó el libro Kiri no Naka, traducido al español como Entre la niebla, en el cual narra de forma sumamente explícita y morbosa el asesinato de René Hartevelt. Y aunque la obra generó gran controversia por su contenido ofensivo, fue un éxito de ventas, lo que lo motivó a continuar con su carrera como escritor, redactando novelas, ensayos y otros escritos que en su gran mayoría trataban sobre el asesinato de René Hartevelt, además de otras temáticas relacionadas a la coprofagia, la necrofilia y el canibalismo. Fue invitado a varios programas de televisión japoneses, transformándose en una macabra celebridad. Hablaba una y otra vez sobre la experiencia de asesinar y cometer canibalismo, e incluso hacía recomendaciones culinarias sobre qué partes del cuerpo humano eran más sabrosas y cómo cocinarlas. Viajó a diferentes países derrochando el dinero en mujeres y fiestas, en las que compartía con personas que decían ser sus amigos y que simplemente se aprovecharon de él. Cuando se quedaba sin fondos, no dudaba en robarle a su propia familia para cubrir sus excesivos gastos. A pesar de su inmerecida fama y el hecho de poder lucrar narrando los pormenores de su crimen, Sagawa no parecía estar conforme y se mostró dispuesto a participar en todo tipo de proyectos que le procuraran algo de dinero. Fue así como en 1995 protagonizó una cinta llamada Canibalismo, la historia de Issei Sagawa, producida por Terry Ito y dirigida por Yasushi Kondo. En ella, Sagawa se sometió a todo tipo de humillaciones, como mostrarse en ropa interior, realizar deportes olímpicos en donde quedaba en evidencia su deplorable estado físico, e incluso recrear una escena del cuento de la Caperucita Roja, caracterizando al lobo. Y aunque él mismo catalogó la película de ridícula y extraña, aquello no parecía afectarle en lo absoluto. Exponerse ante un público masivo y revivir de alguna u otra forma el crimen que cometió le procuraba placer. Aquello lo motivó a llegar todavía más lejos, aceptando propuestas para rodar varias películas pornográficas. Una de ellas resulta particularmente enfermiza y morbosa. La actriz porno de 21 años, Yuri Satonaka, accedió a participar en una de estas películas, ignorando por completo con quién debía mantener relaciones sexuales. La producción le presentó a Sagawa como un prolífico escritor y el hombre con el cual tendría que actuar, pasando por alto su oscuro pasado. Tras tener sexo y grabar la cinta, el mismo Sagawa le explicó quién era y el atroz crimen que había cometido en 1981, enseñándole además las fotografías del cadáver. La escena también sería incluida al final del metraje, mostrando a la chica impactada por la revelación. Si bien la experiencia la marcó para siempre, curiosamente Satonaka entabló una gran amistad con Sagawa. Sagawa afirmó en una entrevista que después de tener sexo con ella, su percepción de las mujeres orientales cambió paulatinamente. Aún así, confesó que sus deseos de cometer canibalismo permanecían intactos.
Sagawa llegó a exprimir al máximo su popularidad, escribiendo un total de 20 libros sobre el horrendo crimen que cometió en 1981, los cuales no solo incluyeron una transcripción de su perfil psiquiátrico realizado en Francia y traducido por él mismo, sino también las fotografías reales del cuerpo descuartizado de la víctima, que fueron reproducidas sin ningún tipo de censura. Pero Sagawa no solo era un prolífico escritor, sino también pintor y dibujante, y consiguió vender varias de sus obras a coleccionistas de diversos países a través del mercado negro. En muchas de ellas incluía imágenes del cadáver de René Hartevelt siendo devorada por él y también por otros caníbales famosos como Albert Fish o Andrei Chikatilo. Incluso hizo un par de colaboraciones artísticas con el pintor, escultor y asesino francés Nico Claux, con el cual mantuvo una amistad por correspondencia. En diciembre del año 2000, Sagawa incluso publicó un polémico manga titulado Sagawa-san, en el cual narra el asesinato de René Hartevelt, entrando en todo tipo de detalles explícitos, como la textura de la carne humana, los aromas e incluso los pensamientos que tuvo mientras la descuartizaba. De hecho, ha sido catalogada como una de las obras más grotescas y repugnantes jamás publicadas en Japón. En una de las últimas entrevistas que se dio para un documental, afirmó que continuaba obsesionado con el canibalismo y que durante años la única forma de suprimir su deseo de consumir carne humana era masturbándose mirando las películas pornográficas que él mismo protagonizó en el pasado. También expresó su preocupación por volver a cometer canibalismo, pues estaba quedando impotente y no podía masturbarse. Habló con toda franqueza acerca de sus retorcidas fantasías, pero también reconoció que era un enfermo y un depravado, que merecía haber sido condenado a la pena de muerte por el crimen que cometió. Y aunque Sagawa hablaba constantemente sobre morir o quitarse la vida, aquello no reflejaba ningún tipo de arrepentimiento, sino simple autocompasión. Insistía en que era un hombre horrible, pequeño y débil, pero al mismo tiempo se mostraba orgulloso de lo que había hecho. Finalmente manifestó su deseo de ser desmembrado y devorado vivo por una hermosa mujer. Al igual que el alemán Bernd Brandes, que en el año 2001 se ofreció voluntariamente para ser asesinado y canibalizado por Armin Meiwes, deseaba morir de una forma atroz y dolorosa, con tal de cumplir su última fantasía sexual. En el año 2013, Sagawa sufrió un infarto cerebral que dañó de forma permanente su sistema nervioso y que lo dejó postrado para siempre. Pasó los últimos años de su vida bajo los cuidados de su hermano Jun y una enfermera que por petición del mismo Sagawa debía vestir de forma erótica, alimentarlo, llevarlo al baño y contarle historias sobre canibalismo para hacerlo dormir. Fallecería a causa de una neumonía el 24 de noviembre del año 2022, a la edad de 73 años. Si bien los estándares de belleza pueden variar dependiendo de la cultura, existen algunos rasgos físicos que pueden resultar más o menos llamativos y que suelen estar asociados a personas occidentales, como podría ser la piel clara, los ojos azules o el cabello rubio. Esto puede deberse a la influencia de los medios de comunicación, la publicidad, el cine y la globalización. Algunos especialistas creen que la inmerecida fama que obtuvo Sagawa en Japón no solo se basa en el hecho de que fuese un asesino caníbal, sino que se transformó en una especie de antihéroe al matar y devorar a una hermosa chica europea.
Fue entrevistado por varios medios de comunicación, protagonizó películas de corte pornográfico, spots publicitarios, apareció en programas de cocina, publicó 20 libros sobre su propio crimen, dibujó un manga de su vida, montó 2 espectáculos, vendió docenas de pinturas e ilustraciones, escribió reseñas sobre crímenes y también cartas para restaurantes de comida gourmet. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.